Parlamento de Navarra arrancaba la semana con una división clara. Las discrepancias llegaban a la hora de aprobar la declaración institucional de condena al terrorismo en el Día Europeo de las Víctimas. EH Bildu se abstenía y desataba la crítica de todos los grupos. También se ponía en el foco la asistencia al acto oficial organizado por el Gobierno de Navarra. Todas las miradas apuntaban a EH Bildu tras abstenerse en la condena al terrorismo. No quiere renunciar a dar ese apoyo social y político a los terroristas de ETA. No caben atajos. O se está a favor o se está en contra. Lamentar que ha sido una pena, vuelven a donde siempre han estado, ¿no? No podemos comprender ni compartimos esa abstención. Como era de suponer Bildu. La coalición abertzale marcaba distancia con el resto de grupos que apoyaban la declaración institucional por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Intento de achacar y exigir a Euskal Herria Bildu una responsabilidad que nunca tuvo. Sin embargo, el documento no citaba en ningún momento a EH Bildu y estaba propuesto por el presidente del Parlamento. No admitimos que nadie ponga en duda nuestra legitimidad democrática para defender en las instituciones nuestro proyecto político. El Partido Socialista se mostraba tajante con su principal socio presupuestario. Que tengan una reflexión ética, condenen los asesinatos etarras. También salía a la palestra la asistencia a los actos oficiales en memoria de las víctimas. El PSN criticaba la ausencia de UPN. Eso también es utilizar la memoria del terrorismo. También. Y no es la primera vez. Y la formación regionalista contestaba. Que el Parlamento no pinta nada si no están las víctimas del terrorismo. Quiero que quede claro, UPN está con las víctimas. El Partido Socialista está con Bildu. Cada uno elige. Fue la mesa del Parlamento de Navarra quien salvó el veto de la coalición abertzale y finalmente la Cámara Foral dio luz verde al texto de condena del terrorismo. En el acto del 11 de marzo, la presidenta del Gobierno de Navarra pedía reflexión a quienes ejercieron la violencia y dieron cobertura social y política al terrorismo. Un mensaje en un acto en el que no acudieron UPN, PP y Vox, que fueron por separado a realizar sus respectivas ofrendas florales. Era el epicentro de los homenajes a las víctimas del terrorismo. El Gobierno de Navarra realizaba este acto oficial en su recuerdo. Declarar el compromiso del Gobierno de Navarra con el rechazo y la condena rotunda del terrorismo. Chivite hacía un llamamiento a quienes dieron cobertura política y social al terrorismo en nuestra comunidad. Para que hagan pública una reflexión ética integral. EH Bildu, con su portavoz al frente, Laura Aznal, asistía a este homenaje a pesar de no apoyar la declaración institucional. Un texto que leía la jefa del Ejecutivo Foral y donde se apelaba a la unidad tras no contar en el Parlamento con la unanimidad necesaria. Las víctimas merecen memoria, merecen hacer un esfuerzo, merecen gestos. El presidente de la Cámara Foral aseguraba que no tirará la toalla en esta materia. Se volverá a intentar todos los años llegar a un consenso suficiente. Y se lamentaba de las ausencias de UPN, PP y Vox. Que la votan a favor pero que no han participado. La formación regionalista se desmarcaba y realizaba su homenaje en solitario, dicen, por respeto a las víctimas, y se pronunciaban sobre la presencia de la coalición abertzale. Creo que el paso importante es que se arrepientan y que condenen todo lo que ha ocurrido. Mientras no lo quieran hacer, todo lo demás pues es postureo. El PP también rechazaba acudir a la cita organizada por el Gobierno de Navarra. Sujeto y vendido a los intereses de Bildu. Es una humillación clara. En la misma línea se enmarcaba Vox. Es una hipocresía el venir aquí. El Partido Socialista Geroa y Contigo Surekin se han estado presentes junto a las fuerzas de seguridad y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, donde se ha desarrollado la tradicional ofrenda floral y el minuto de silencio en su memoria. Miguel Garrido, parlamentario de Contigo Surekin, bienvenido al sillón de la Cámara Foral. Bueno, buenos días. ¿Te puedo ya tratar de joven parlamentario o no, ahora que has pasado ya los 30 años? Bueno, yo siempre he defendido, la verdad, que la juventud cada vez la estamos extendiendo y lo que se extiende no es la edad, sino es la precariedad. Pero no tengo ni mayor problema, vaya. ¿Tú ahora te consideras una persona privilegiada? Sin lugar a dudas, no tanto por estar en la política, sino porque, bueno, pues es verdad que yo tengo al menos unas condiciones mínimas de vida con las que poder formar un proyecto vital, pero yo creo que la mayoría de juventud en nuestra comunidad y en el conjunto del Estado no las tiene, ¿no? Entonces me considero una persona privilegiada y creo firmemente que la política tiene una deuda pendiente con la juventud de esta comunidad. Llevas 1 año y medio ya de legislatura, ¿continúas con las mismas ganas e ilusión? Ganas e ilusión, sí. O sea, es verdad que las contradicciones hacen mella. Estar en política, y más en política institucional, es asumir la contradicción permanente, es hacerte un juicio permanente también, una autocrítica. Y, hombre, es verdad que desgasta, eso no lo vamos a negar, pero que haya sufrido un desgaste y lo esté sufriendo, supongo que cualquier persona que se crea esto lo padece, no significa que esté con menos ganas ni con menos fuerza, desde luego.
Gente joven como vosotros en política, ¿es un nuevo aliento a las prácticas políticas o enseguida uno se contagia de las viejas prácticas? Bueno, yo creo que hay mitad y mitad, ¿no? Eso siempre pasa cuando hay un choque cultural y entre generaciones. Me ha pasado también en mi experiencia empresarial también. Cuando hay un choque entre generaciones es un choque cultural de antiguas maneras de hacer las cosas y nuevas maneras de hacer las cosas. Y la gestión de conflictos, pues cada uno elige cómo la comete, ¿no? Puedes vivir ese choque desde la confrontación o lo puedes hacer tratando de recoger la parte positiva que tiene lo viejo, vamos a decir, pero sin renunciar, desde luego, al cambio que puede traer lo nuevo, y en eso estamos, en traer cambio también. Fuiste presidente del Consejo de Juventud de Navarra y ahí he leído que sacasteis una encuesta que decía que los navarros, los jóvenes navarros, daban de media un 3,3 de nota a la política institucional. ¿Tú ahora te consideras parte de ese establishment, de esa política institucional? No sé si parte del establishment, eso no te lo diría así, pero sí parte de la política institucional, y soy consciente que efectivamente soy parte de ese 3,3, porque yo creo que no depende tanto de las personas que estemos, sino de los resultados que se vean. Yo soy consciente que la juventud no está satisfecha con la actividad política e institucional que está habiendo más allá del Parlamento concreto, más en general, ¿no? Yo creo que no están satisfechos con los cambios o con la respuesta que estamos dando a sus necesidades. Por lo tanto, yo creo que seguramente pues sea actual ese 3,3, y la cosa se trata de cambiarlo, ¿no? De ver si logramos dar una respuesta que satisfaga las necesidades de la juventud y que hagan que vuelva a creer en política, porque ahora mismo yo creo, por desgracia, que aún no lo hemos logrado, ¿no? Muchas veces creemos que es una realidad individual, no consigo empleo, no consigo vivienda, es una realidad colectiva, es una realidad social, y yo creo que esta humildemente es la mejor manera de cambiarlo, pero tenemos que demostrarlo, claro. ¿Y de quién es responsabilidad? ¿De esta sociedad más individualista o de la política institucional que no sabe trasladar igual los problemas? No lo sé. De todo. O sea, es verdad que a veces también vendemos, y lo hacemos todos y todas, que la política institucional es capaz de cambiarlo todo y es capaz de hacerlo rápido, ¿no? Yo creo que eso provoca a veces la desafección que hay fuera, porque no es fácil, y luchar contra dinámicas sociales y culturales que vivimos, como el individualismo, pues no es fácil, y no se hace con una proposición de ley o no se hace con una moción, ¿no? La política institucional no es tan rápida, podría serlo más, pero no es tan rápida como nos gustaría, pero es lo que consigue transformar las cosas, ¿no? No podremos transformarlo todo, y menos en una legislatura, es así. Cuando llegaste aquí, ¿qué expectativas te pusiste? ¿Qué es lo que esperabas? He de decir que sabía dónde me metía, sabía las cosas que me gustan, sabía las cosas que no me gustan y me sigue sin gustar, que también son muchas. O sea que yo soy consciente, y ahí no ha habido una alteración en términos generales de mis expectativas. Sí hay cosas que me han sorprendido. Hay gente que me ha sorprendido para bien dentro de este Parlamento, y hablo de distintos grupos políticos, es decir, y hay cuestiones, yo creo, inmovilismos que me han sorprendido para mal, que yo creía que ya... Bueno, pues el mundo en el que vivimos nos está obligando a cambiar algunas formas de pensar y hacer, a ser más innovadores, más arriesgados y arriesgadas, y creo que eso aún cuesta. Esperaba que hubiera más predisposición a asumir algunas posiciones de riesgo también en este Parlamento. Ponme algún ejemplo de esas sorpresas. Bueno, pues algunas de las sorpresas, yo creo que ya fue, de hecho hubo mucho chascarrillo, si me permites el término, con aquello, ¿no? Cuando vinimos a proponer la herencia pública universal, por ejemplo, bueno, que yo creo que es un elemento importante de cara a cambiar cosas, ya que la juventud pueda tener un capital inicial al menos igual con el que formar un proyecto de vida. Pues yo creo que la respuesta de la mayoría de grupos parlamentarios fue poco menos que ridiculizar la propuesta, pues porque no es típica, y ya está, y todo lo que no es habitual, todo lo que no es normal, pues da miedo, y esa fue la respuesta. Yo creo que hay que ser más valiente, que lo debemos ser en este Parlamento, y que las propuestas nuevas, que por supuesto tienen un debate, hay que abordarlas en serio, y creo que no se quiso hacer. Por contextualizar a la gente que nos esté viendo, era poner una renta de 10.000 euros a todos los residentes en Navarra que cumpliesen 18 años. No tanto una renta, sino un capital, ¿no? Quiero decir que las personas jóvenes que quieren adquirir un piso, que quieren montar una empresa, que tienen, bueno, diferentes proyectos de vida, no tengan que poder o no poder hacerlo, no dependa de lo que tienen sus familias, sino que consigamos que haya, bueno, pues una igualdad de partida, si no igualdad, al menos un mínimo de partida para todas las personas jóvenes. Proponíamos estudiarlo, porque efectivamente tiene muchas aristas, y bueno, creo que no quisimos abordar el debate en serio, y creo que tarde o temprano lo acabaremos haciendo. ¿Crees que esa medida, por ejemplo, podría desincentivar un poco a la sociedad? Hablamos del esfuerzo, por ejemplo. Es verdad que justo el hemiciclo, lo que hablabas, votó todo el mundo en contra, excepto los 3 parlamentarios de Contigo Surekin. Yo creo que nos equivocamos, quiero decir, siempre que queremos desacreditar, vamos a decir, una transferencia de renta,
surge ese argumento, ¿no? Si desincentiva el esfuerzo, si cuando hacemos transferencias de renta a la población más vulnerable, eso desincentiva el esfuerzo y no van a querer trabajar, si las hacemos a jóvenes desincentiva el esfuerzo. Yo creo que la realidad empírica y todos los estudios que hay dicen todo lo contrario, ¿no? Que la gente tiene ganas de hacer cosas, de tener proyectos de vida, pero que para eso necesita posibilidades. Lo que desincentiva poder montar una empresa o lo que desincentiva poder formarse es no tener la capacidad de hacerlo. Muchas veces se te ha tachado dentro del hemiciclo de hacer afirmaciones utópicas. Se hablaba, por tu parte, de que no podía Navarra acoger, no tenía capacidad de acoger una fábrica con 3.000 empleos. No dije eso. Yo creo que el titular no era certero. Sí es verdad que dije que, bueno, de cara a la política de atracción de inversiones, teníamos que ser conscientes que una situación de pleno empleo, pues una inversión que requiere mucha mano de obra, eso también lo tiene en cuenta, ¿no? Pues tenemos el mismo desempleo, por ejemplo, que la ciudad de Zaragoza, que todo el conjunto de Navarra. Desde luego no dije que no tuviéramos capacidad, la tenemos, de hecho. Yo creo que, espero de hecho que veamos algunas inversiones próximas en esta tierra y que demostremos que tenemos la capacidad de atracción. Pero en el caso de las afirmaciones utópicas, que es lo que me preguntabas, bueno, yo creo que lo utópico deja de serlo cuando se convierte en realidad, ¿no? Y que siempre que queremos romper algo preestablecido, cualquier propuesta de cambio se tilda de utópica. Pues ya vemos que no se podían o que había que ajustarse a las reglas de austeridad de la Unión Europea, y resulta que cuando la propuesta es un rearme ya deja de ser utópico, no tener que ajustarse, y ahora sí hay recursos, ¿no? Eso siempre es así. En cuanto al rearme europeo de la que me hacías mención, contigo Surekin se muestra muy tajante en el no a la guerra, pero al igual que la anterior entrevistada, H. Bildu le hacía la pregunta de si, claro, Navarra no deja de ser un oasis y en este contexto de incertidumbre al final puedes entrar en una guerra y tenemos que estar preparados. Bueno, pero es que, en primer lugar, yo no sé si hay próxima una guerra a escala europea o mundial. Esperemos que no. Creo que no, ¿no? En segundo lugar, hay que ir a las cuestiones objetivas porque los relatos están muy bien, pero los datos son los datos, ¿no? Europa gasta más, mucho más, que toda Rusia en inversión militar. Entonces, decir ahora que no se dedican los suficientemente recursos a la guerra, se dedican muchísimos. De hecho, simplemente con el apoyo que se ha dado por parte de Occidente a Ucrania, se ha conseguido empatar, si me permites el término, ¿no? La invasión y la guerra que estaba sucediendo en Ucrania. Por lo tanto, decir que no hay recursos suficientes, yo creo que sencillamente no es verdad. Es verdad que puede faltar coordinación, otros niveles a nivel europeo, pero creemos que no es una cuestión de recursos. Dicho eso, la pregunta es dónde ponemos el foco para hacer frente, pues, a un cambio global, es verdad, a una multipolaridad que da miedo. Y yo eso lo entiendo, da miedo a los líderes europeos y nos da miedo a la sociedad. Pero tenemos que elegir si poner el foco en la paz o en la guerra. Eso no significa no estar preparados para el peor de los escenarios. Siendo parlamentario de Contigo Surekin y ver los casos, por ejemplo, bueno, las acusaciones que salen siempre con el respeto de la presunción de inocencia de Rejón, Monedero, estos casos que atentan con el principio de igualdad entre hombres y mujeres, ¿uno cómo los acoge? Pues muy dolorosos. Enormemente dolorosos. Yo particularmente recuerdo, supongo porque fue el primero de los dos, el caso de Rejón, como una interpelación directa, además, dentro de los espacios feministas, cómo estamos trabajando para que estas cosas no sucedan, ¿no? Quienes llevamos la bandera. Yo creo que eso tiene que ser una interpelación para todos los hombres que nos autoconsideramos feministas, pero que no vale con lanzar proclamas, sino que hay que trabajar en uno mismo, desde luego en uno mismo, pero también en los colectivos y en los espacios en los que estamos. Nos debe interpelar y debemos reaccionar, lo creo firmemente, y la verdad que, bueno, han sido procesos que, aunque vistos desde fuera, vamos a decir, pues duros, porque nos interpelan sin lugar a dudas. Algunos medios critican que ha habido un silencio cómplice de algunas compañeras del partido. No, yo no me voy a meter en procedimientos internos dentro de los partidos. Lo que está claro es que las garantías para que esto no suceda y para que haya protocolos de actuación claros aún no son suficientes dentro de los espacios, y los deben ser, de todos. Y si nos sirven estos casos, no es para hablar tanto del caso puntual, ¿no? Sino es para determinar que hay una realidad general, que existe la violencia de género que ahora se cuestiona, que existe dentro de los espacios que se autoconsideran feministas, y que nuestro trabajo es que deje de existir. Y para eso debemos poner, pues, todos nuestros esfuerzos. ¿Goza de buena salud la coalición Contigo Surekin? Te lo digo, pues bueno, porque siempre a nivel estatal pues están los rifirrafes entre Sumar, Podemos. Bueno, las discrepancias políticas yo creo que hay que normalizarlas, es natural. También hay discrepancias políticas dentro de Contigo Surekin, pero yo creo que nos puede lo común. Lo común es trabajar para una Navarra distinta, para cambiar Navarra, para hacer que, pues lo hablábamos antes, ¿no?
fin, sin entrar en discursos muy largos, pero que las personas puedan vivir con más dignidad en esta tierra, vamos a decirlo así, y eso nos une a todos y a todas. Así que más allá de que haya muchas culturas distintas dentro de la coalición, muchas perspectivas diferencias, también diferencias políticas, lo que nos une es más grande y creo que lo estamos demostrando y que en Navarra, bueno, pues está siendo ejemplar en demostrar que lo que nos une está por encima de lo que nos diferencia. Esta semana también ha estado en el foco esa declaración institucional de condena al terrorismo, en este caso EH Bildu lo sigue sin condenar. ¿Qué lectura hace contigo, Zurekin, pues bueno, de esta situación? Claro, no comprendemos esa posición de EH Bildu. Yo creo que es indudable, y hay que decirlo, que ha habido un recorrido histórico por parte de la izquierda abertzale y de EH Bildu en particular muy relevante de cara a lograr la convivencia en esta tierra, pero que ese recorrido no se ha terminado y yo creo que esa exigencia debe estar ahí, ¿no? ¿Qué te parece la ausencia de UPN, PP y Vox en el acto oficial del Gobierno de Navarra y, por ejemplo, la presencia de EH Bildu? UPN la tilda de postureo. Pues el problema es cuando la convivencia la convertimos en un arma arrojadiza en política. Yo creo que eso debería ser un objetivo en común y nos equivocamos y lo que tratamos es de rentabilizar de manera partidista, políticamente, las dificultades que hay y lo que hacemos no es trabajar en común para lograrla. Yo creo, sinceramente, que hoy la convivencia es un objetivo que compartimos todas las fuerzas políticas democráticas de este Parlamento y, por lo tanto, igual que lo decía antes en otras cuestiones, deberíamos ponerla por encima, ¿no? No deberíamos tratar de rentabilizar votos en esto. ¿Dónde te sientes más cómodo, en las entrevistas o en los debates? Porque has sido ganador de la Liga de Debate, te lo pregunto. No te voy a mentir, me parecía curioso, pero estaba algo nervioso antes de esta entrevista también, por dónde va a ir, qué me van a preguntar. Así que si es comodidad pura, pues quizá me sienta más cómodo pues en un debate, ¿no?, que en esta entrevista, que sí que me surgía cierta inquietud. ¿Quién es el mejor orador desde tu punto de vista o mejor oradora? Sí, hay muchos estilos de orador, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho Adolfo Araiz. Creo que es una persona que sabe mucho y quizá igual brille menos, por también decirlo de otra manera, ¿no? Y si vemos el orador más espectacular, quizá no encajes en ese perfil, pero creo que a nivel de derecho administrativo a veces da lecciones importantes en el Parlamento. Y bueno, muchos entramos al debate político, pero lo que hay debajo, la parte técnica, también es importante. Yo creo que se nota la experiencia también de Adolfo en este caso, y yo le escucho con mucha atención, porque más allá de las formas son intervenciones con contenido. Yo las disfruto bastante. ¿Y quién mejor debata? Bueno, pues a mí Majurío, por ejemplo, me gusta mucho también. En el debate, en el tú a tú, me gustan también los parlamentarios y las parlamentarias que dicen cosas. Porque hay veces que uno se queda pues, en la postura fácil política de su organización, y creo que hay gente que va un paso más allá, y a Inma Jurío, por ejemplo, bueno, pues me parece que le da vidilla también a este Parlamento, me gusta bastante como debate. Sí. Claro, ese es uno de los problemas que yo tengo, que cuando os sentáis aquí es muy difícil sacaros la persona y sacáis mucho el argumentario. Bueno, ya muchas veces sé lo que vais a decir. Ya. Eso hace que igual la gente pues también pierda ese interés porque lo hace muy predecible la política. Sí, siempre tenemos la dicotomía entre ser un poco más valientes, innovadores, vamos a decir así, o tirar más de lo seguro, ¿no? Pues es verdad que luego da miedo, bueno, lo nombrabas hace poco, ¿no? Me han sacado un titular ya tergiversando unas palabras por dar una opinión. En fin, pues yo efectivamente me puedo quedar en lo políticamente correcto y no ir más allá, pero efectivamente creo que acaba siendo un error. Creo que acaba alejando a la gente de la política, ¿no? Y que todo parece que es una repetición, y hay que encontrar ese equilibrio entre la naturalidad, espontaneidad y también la responsabilidad en la representación, que la tenemos, y no es fácil, efectivamente no es fácil. La política está muy encorsetada, te lo digo porque, por ejemplo, sí que va ganando terreno Trump, Elon Musk, y no son políticos al uso que digas que mantienen las formas, todo lo contrario. Que hay gente que está demandando que haya cambios reales, que haya posiciones nuevas, que haya la sensación de autenticidad, y creo que por desgracia esto lo están aprovechando pues algunos con un populismo, en fin, bastante horroroso, pero están aprovechando algunos para posicionarse, y el resto tenemos que tomar nota también. Hombre, no de eliminar esa responsabilidad con la institución y con la ciudadanía que decía, pero no que esa responsabilidad se convierta en un perder el interés, que es lo que creo que a veces nos sucede. Ya para ir finalizando, ¿has visto la Isla de las Tentaciones o no? La última edición no. Alguna edición sí, porque en casa tengo a alguien que le gusta bastante y hemos llegado a compartir alguna edición. ¿Hay mucho amor aquí en la Cámara Foral o no? Mucho no, pero alguna cosa hay, alguna cuestión hay. Lógicamente compartimos muchas horas, aunque la gente se crea, bueno, que pasamos por aquí un par de horas a la semana y ya está, pues andamos todo el día metidos y metidas aquí, y eso lógicamente ha originado algún chispazo. En el ámbito televisivo está en la palestra si un programa de salsa rosa tiene que estar en la televisión pública. ¿Tú estás a favor o en contra? Bueno, pues es un debatazo. Depende. Yo creo que, desde luego, el entretenimiento es totalmente legítimo y creo que la televisión pública debe participar del entretenimiento que hay.
lo que hay que debatir es si hay entretenimiento positivo, negativo, cuáles son los valores sobre los que tiene que hacer pedagogía la televisión pública, con lo cual yo no te daría tanto una respuesta de sí o no, permíteme ahora ser políticamente correcto, sino te daría una respuesta de depende. Desde luego un programa que transmita valores que consideremos perjudiciales para la sociedad, creo que no. Creo que un programa de entretenimiento público que tenga ese cuidado, creo que perfectamente puede estar en televisión pública y que tampoco debemos ser tan pulcros de pensar que, televisión privada vale todo lo que funciona, en televisión pública solo lo ideal. Pues no, la televisión pública es una televisión más que está ahí, debe competir también por salir por audiencia y por lo tanto también con programas de entretenimiento. Esta semana se ha cumplido 5 años del confinamiento. ¿Qué recuerdo tienes de la pandemia y hemos salido mejores o peores? Salimos mejor. Lo que pasa es que no sé en qué punto estamos ahora, ¿no? Yo creo que salimos, individualmente peor, ¿no? Pero yo creo que como sociedad, pues valores que quizá en el día a día no teníamos más presentes, más colectivos, poner en valor a gente que normalmente pues no la valoramos lo suficiente, vamos a dejarlo ahí, servicios esenciales, ¿no? Cuidados, mujeres que normalmente infravaloramos en muchos trabajos feminizados y que sin embargo estuvieron a la cabeza en pandemia, ¿no? Yo creo que por desgracia todo eso que vivimos se ha ido diluyendo, ¿no? Y efectivamente hemos vuelto al momento previo, donde desde luego estamos mucho peor, lo estamos después y lo estamos ahora, que es un temazo, pero eso para otro día es en salud mental. Miguel, un placer. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros. El contenido de la sesión pasaba a un segundo plano. Los focos la apuntaban a ella. Desde el jueves por la mañana, parlamentaria no adscrita alega que la relación con la Ejecutiva Regional era ya insostenible. Las discrepancias que hay entre el Comité Ejecutivo Provincial y los parlamentarios son abismales. Incluye también a Emilio Jiménez, ahora único representante del Grupo Mixto. Una ideología que no va con lo nuestro, se está decantando, ya lo vais a ir viendo. Su salida supone una ruptura total en la formación, que contaba con 2 parlamentarios y una concejala en San Adrián, aunque insiste en mantener su acta de diputada. Sí, el acta me la quedo yo porque es un acta individual, paso a lo que se llama, y que queda tan feo, tránsfuga, pero la Constitución me ampara. Su salida se produjo el martes por la noche tras una reunión con la vicesecretaria de Acción de Gobierno de Vox, en la que se le acusó de actuar en contra de la línea del partido. Se comunicó que debía de aceptar todas las dificultades y que tenía que aguantarme. Y asegura que la decisión de votar a favor en la declaración institucional sobre las víctimas del terrorismo no fue unilateral. Emilio Jiménez también la secundó y además queda reflejado porque tengo unos audios en mi poder en los que así lo decía. Se sentaba al lado todavía de su ya ex compañero de fila. Será una de las cosas que cambiará a partir de la semana que viene. Incertidumbre también entre los miembros de la mesa del Parlamento. Y ella no tiene derecho a presentar nada. Que reglamento en mano se reunían de forma extraordinaria. Sabemos que tiene efectos en cuanto al número de iniciativas, en cuanto a las votaciones, en cuanto a la presencia en comisiones. En la incógnita, ¿qué pasará con los asistentes, con los medios informáticos o las subvenciones económicas? Pero el detalle, prefiero esperar a los informes. Un informe de los servicios jurídicos que llegará el lunes y que aclarará la nueva organización de la Cámara. El consejero de Educación comparecía en comisión parlamentaria para explicar la implantación de las aulas de 2 años en los centros públicos de educación infantil y primaria. Las desavenencias entre los socios del Ejecutivo Foral salían a relucir. Contigo Surekin y Geroa Bai se desmarcaban del Partido Socialista al considerar que esta medida no cuenta con una evaluación previa y se rompería el acuerdo programático. La introducción de aulas de 2 años en colegios públicos de educación infantil y primaria es una medida con vocación clara, con vocación nítida, para incrementar plazas públicas gratuitas, necesarias para atender al alumnado vulnerable principalmente. No han tomado decisiones cuando había que tomarlas. Quiero ser justo también y reconocerles que no es nada fácil tomar decisiones en el ciclo 03. Se ofreció a los ayuntamientos la creación de escuelas infantiles o la ampliación de plazas en las escuelas infantiles existentes. Y hubo ayuntamientos que crearon plazas, crearon escuelas infantiles y otros que no las crearon. La implantación en Barañain y Ansoain es un segundo tropiezo porque no se ha acordado con los centros ni ayuntamientos. No es el modelo que defiende Geroa Bai y no lo es por la implicación pedagógica que entendemos tiene el modelo 03. Insistir, ¿no?, en la necesidad, como digo, de un desarrollo de un modelo concreto, de una estrategia, de cómo, el por qué y cuándo se va a poner en práctica. Volvemos a insistir, seamos claros, honestos y transparentes. El Gobierno de Navarra no tiene una postura acordada ni común con respecto a las aulas de 2 años.
España.